Buen día, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio ahora a nuestra actividad de aprendizaje número 2 de nuestro curso de gerencia de proyectos con metodología PMI de nivel intermedio. Para que todos recuerden, vamos a tener en este momento la realización de las actividades de aprendizaje número 1 de la introducción. Recordemos también los encuentros sincrónicos que se van a realizar con sus docentes y pues verifiquemos que en la introducción cualquier duda o inquietud podemos hacerla por medio del foro de dudas e inquietudes que se presenta allí. Cada vez que vayamos terminando una actividad, podemos ir avanzando con la siguiente y así sucesivamente, y los encuentros sincrónicos les van a ayudar para hacer dudas o aclarar dudas con sus docentes y poder avanzar mucho más rápido en el desarrollo del curso como tal en las diferentes temáticas. Para esta actividad número 2 vamos a enfocarnos directamente en la gestión del tiempo. Por eso vamos a visualizar principalmente la planificación de la gestión del cronograma, cómo crear cronogramas, la definición de actividades, secuenciación de actividades, tipos de actividades y todo lo que son las dependencias, la estimación de la duración de las actividades, el diagrama de nodos, ruta crítica. En general, nos vamos a enfocar en todo lo que se refiere a los diagramas de red, métodos de ruta crítica, holguras, diagramas de Gantt, histogramas y recursos, así como cómo controlar el cronograma. Recordemos que vamos a encontrar los diferentes documentos que nos ayudan al desarrollo de nuestro curso. En este caso vamos a hablar de la gestión del tiempo. Entonces, inicialmente lo que vamos a ver es la actividad de aprendizaje. Vamos a leerla toda, que nos va a dar los pasos uno a uno de qué documentos relacionar y cómo ir desarrollando. Para esta actividad de aprendizaje 2, vamos a tener nuestro tema de gestión del tiempo, donde lo vamos a explicar a continuación, y vamos a tener dos ejercicios, uno que se denomina secuenciado y diagrama de red del proyecto, y el otro es el ejercicio de cálculo del tiempo esperado con metodología PERT, que lo vamos a ver a continuación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es directamente enfocarnos en la temática de la gestión del tiempo. Vamos a darle clic al documento, al PDF, que nos va a abrir como tal la presentación y la explicación de todos los parámetros. La idea es que lo leamos pacientemente, pero pues en este video vamos a dar la explicación de cada uno de ellos. Como venimos trabajando de acuerdo a la guía del PMBOK, la actividad número 9 corresponde a planificar la gestión del cronograma, es decir, todo lo que es la planificación del tiempo. Para esta planificación del cronograma, lo primero que debemos tener presente son las EDT que vienen ¿de dónde? De nuestros paquetes de trabajo que se realizaron en la gestión del alcance. Por eso vamos a utilizar esa EDT realizada anteriormente en los proyectos trabajados en temas anteriores para que ustedes puedan definir actividades, que es lo primero que se hace en el cronograma, es definir las actividades dentro de nuestra EDT y así poder determinar por paquetes de trabajo cuántas actividades y qué actividades se deben realizar en nuestro proyecto. Luego de que definamos las actividades, debemos pasar a secuenciarlas. Este secuenciamiento de actividades nos va a permitir crear diagramas de red y definir rutas críticas y holguras. Pero para esto también vamos a estimar la duración de las actividades y pues esto nos va a ayudar más adelante en la gestión del recurso a estimar los recursos por actividad. Pero nos vamos a concentrar todo lo de la duración, vamos a desarrollar el cronograma, vamos a crear y controlar el cronograma por medio de seguimiento de informes y de gráficas que nos van a ayudar a facilitar por medio de diagramas de Gantt y diagramas de red a conocer y a controlar el tiempo tanto en la planeación como en la ejecución. Continuando con nuestro tema de trabajo, pues obviamente para poder planificar la gestión del cronograma, pues vamos a necesitar todos los factores anteriormente vistos dentro de nuestra guía del PMBOK, el juicio de expertos, el análisis de datos y reuniones que nos van a ayudar a desarrollar nuestro plan de gestión del cronograma. Por lo tanto, se deben definir las políticas para elaborar y gestionar el cronograma. En este caso, se debe definir cómo se va a gestionar las contingencias, los cambios solicitados, el cronograma y también cómo se va a actualizar estos cambios.
se debe describir la forma en que se informará sobre las contingencias relativas al cronograma. Es decir, si se presenta algún cambio, ¿cómo vamos a informar? Este tipo de planificación adaptativa nos ayuda a definir un plan, pero también nos ayuda a reconocer que cuando comenzamos el trabajo, las prioridades pueden cambiar en cualquier momento del plan y por lo tanto necesitamos reflejar el nuevo conocimiento y cómo vamos a reaccionar ante cualquier gestión del cambio. Pero pues obviamente nos vamos a enfocar principalmente en la planeación para poder determinar cualquier cambio dentro de nuestro proceso y nuestro plan de tiempo. ¿Qué preguntas debemos darnos respuesta antes de o con la gestión del cronograma? Pues debemos mirar qué herramientas se utilizarán para desarrollar el cronograma. Es decir, podemos utilizar software como muchos de los software que ustedes conocen, que es el Project. También podemos utilizar el Gantt Project. Podemos utilizar muchos software que hay hoy en día online que nos pueden facilitar el desarrollo de cronogramas para poder determinar el tiempo de duración de un proyecto y así poder trabajar mucho más fácil la gestión del tiempo y del cronograma. Debemos mirar cuál será el nivel de precisión de las estimaciones de tiempo, es decir, si vamos a trabajar tiempos de trabajo de horarios laborales normales o se va a trabajar 24 horas, 24/7 todos los días de la semana o solo lunes a viernes. Desde qué horario va a iniciar nuestro trabajo, es decir, de 8 a 5 de la tarde, de 8 a 6 de la tarde, si se va a tener una hora de descanso. En este caso, todo se debe utilizar con mayor precisión y cuál va a ser nuestra unidad de tiempo, si por horas, por días en general. ¿Cómo se estimará la reserva para las contingencias? En este caso, la reserva de las contingencias es con respecto al tiempo y con respecto al costo. Más adelante veremos un poco con respecto al costo. También cómo y cuándo se actualizará la línea de base de tiempo si se llega a generar alguna gestión del cambio. De igual forma, debemos para esto planificar cuánto será el nivel de tolerancia de los desvíos del cronograma. También debemos mirar cuáles son las reglas y definir los porcentajes de avance de cada actividad, es decir, cómo vamos a medir un avance en una actividad con respecto a su cumplimiento, porque puede ser un valor subjetivo, pero debemos utilizar listas de chequeo, de validación y verificación de cumplimiento de actividades que nosotros tengamos con nuestros elementos de control para poder definir que sí se han realizado y realmente garantizar un buen seguimiento y verificar un porcentaje de avance. De igual forma, debemos definir cuáles son las cuentas de control de la EDT para gestionar los avances, es decir, qué elementos van a ser entregables dentro de nuestros proyectos para poder determinar si ese entregable se cumplió. Entonces, vamos chuleando actividades realizadas. ¿Qué metodología y fórmulas se van a utilizar para mirar el análisis? Si se ve, por ejemplo, el análisis de valor ganado, que lo vamos a ver en el registro de costos. ¿Cómo y cuándo se presentarán los informes de avance? También es importante. Por lo tanto, para poder iniciar con este plan de gestión del cronograma y del tiempo, pues debemos definir las actividades como nos lo enuncia la guía del PMBOK en su actividad número 10. De esta forma, pues debemos cada uno, de acuerdo a nuestras actividades, pues de tener presente que todo paquete de trabajo está compuesto de diferentes actividades que cada vez que las termine o las logre realizar, me van a dar los entregables que van a ir complementando todo lo que es nuestra EDT. Por eso nuestra base principal siempre va a ser la EDT y de allí vamos a sacar todos los diferentes actividades de nuestro proyecto. Podemos también determinar las actividades nosotros mismos con la ayuda de expertos o nosotros si somos los expertos del proyecto, dando la asignación de actividades y secuenciándolas directamente. Por eso los paquetes de trabajo se descomponen en componentes aún más pequeños que se denominan actividades. Cada paquete de trabajo, como lo vieron o lo conocen en la CDT, que lo vimos en el tema anterior, y lo repasaron para que ustedes lo puedan tener presente. Con estas actividades definimos el cronograma, costos, riesgos y recursos requeridos del proyecto, pero por ahora nos enfocaremos específicamente al tiempo. Luego de esto, pues vamos a obtener, pues obviamente, la lista de hitos. ¿Qué son los hitos? Un hito es un momento importante donde yo me reúno y genero verificación de puntos entregables. Puede ser cualquier entregable que yo tenga
dentro de mi proyecto, pues va a poder ser un punto de hito donde, en este caso, es un evento que es significativo dentro del proyecto y se caracteriza normalmente por no poseer duración. Usualmente se entregan en un informe de hitos a la alta dirección de la organización. Normalmente se toman como si fueran unas actividades que no tienen duración porque son momentos que se debe validar la información. Pero como recomendación en la experiencia que se ha tenido con el desarrollo y la gestión de los proyectos que yo he manejado directamente, siempre debemos darle un tiempo de reunión, es decir, lo vamos a manejar, todos los hitos los vamos a manejar como una actividad, dándole un tiempo dentro de nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque si no les damos tiempo, vamos a poder tener inconvenientes porque nos demoramos mucho en una reunión y el tiempo apremia, ¿cierto? Entonces, si no los tuvimos presentes dentro de nuestra planeación, muy probablemente esos hitos nos van a gastar un tiempo dentro de nuestro proyecto. Normalmente no se caracteriza o no se entrega el tiempo, pero es importante que ustedes definan reuniones y esas reuniones cierran los hitos o planean sus hitos de trabajo, pero dándole un tiempo específico para evitar luego problemas de tiempo. Cuando nosotros manejamos la EDT que se vio en el alcance, pues determinamos este ejemplo donde teníamos tres fases, una la fase del temario, la fase de la presentación y la fase de exámenes donde tenemos paquetes de trabajo funcionales y luego todo lo que va desglosando los diferentes entregables del proyecto, como son en la presentación, plantillas y materiales que se requieren como documentos, recursos recomendados, ejemplos e imágenes. Para este tipo de desglose o EDTs, pues luego a cada una de ellas le vamos a desarrollar o a describir actividades. Por ejemplo, para el temario, pues para poder obtener ese temario, primero debo organizar la información, seleccionar los temas, desarrollar la propuesta y realizar alianzas para poder generar esa fase de temario y dar un entregable en el temario. Luego de eso, pues voy a tener que tener presentaciones, pero voy a tener que buscar unas plantillas donde para poder generar esas plantillas debo crear el formato de las presentaciones, validar los formatos con los interesados y desarrollar las temáticas para poder obtener una plantilla y así una presentación. ¿Y qué materiales voy a necesitar? Documentos, recursos y cada una de ellas tiene actividades. Por ejemplo, documentos, debo buscar información oficial, realizar formatos de registros de horas, en los recursos recomendados realizar listados de recursos, en las imágenes crear dichas imágenes y en los ejemplos desarrollar el juego de conocimiento para, por ejemplo, para este curso, desarrollar actividades de procesos y ejemplos del curso que les van a ayudar a ustedes al desarrollo. Y, por ejemplo, en este caso, los videos que ustedes ven también dentro del proyecto del curso, pues se deben desarrollar materiales para presentaciones para que ustedes puedan tener un mejor contexto. Y la fase de exámenes, pues redactar las preguntas y todo lo de la calificación que se tiene dentro del proyecto. Entonces ahí ya tenemos nuestras actividades. Luego de definir las actividades, lo que debemos hacer es secuenciar las actividades. La guía PMBOK nos dice en el punto 11, debemos secuenciar las actividades. Por lo tanto, esas actividades que encontramos, pues simplemente le vamos a dar un nombre, que es un número o una letra. Lo más común encontrar dentro del desarrollo de sistemas de diagramas de tiempo y de cronograma es ponerle actividad A, actividad B, C en letra mayúscula, pero también dependiendo del software lo podemos colocar con nombres específicos, la descripción de la actividad y darle un número simplemente, como lo vemos acá, como actividad 1, que va relacionada con la actividad 2, la actividad 3 y la actividad 4. Por lo tanto, debemos determinar las dependencias. ¿Qué es una dependencia en este caso? Cuando la actividad 2 depende de una actividad anterior, en este caso la actividad 1, para poder iniciar. Hasta que la actividad 1 no se inicie, no podríamos iniciar con la actividad número 2. En este caso, la secuencia de las tareas puede llevarse a cabo mediante la utilización de software o de gestión de proyectos con técnicas manuales, es decir, ustedes la pueden hacer a mano en una hoja, en un cuaderno sin ningún inconveniente, para poderlo visualizar mejor, pero también es importante que utilicen software y herramientas que cuando son proyectos de una gran cantidad de actividades, pues les va a facilitar el análisis de todo lo que es el tiempo y el cronograma. Cuando nosotros vamos a secuenciar las actividades, debemos conocer que tenemos diferentes tipos de actividades. O sea, las actividades pueden tener características como adelantos o retrasos. Podemos tener relaciones lógicas como actividades fin-inicio, es decir,
que cuando termina una actividad inicia la siguiente, fin, que las dos actividades terminan al mismo tiempo, que tienen inicio, que normalmente las actividades inician en el mismo momento, y actividades inicio-fin, que va relacionado el inicio de una con el fin de la otra actividad. Por eso van a tener diferentes tipos de dependencias, y en este caso van a ser algunas que son obligatorias, algunas que son discrecionales, otras que son internas y otras que son externas. Es decir, esas dependencias van a depender de cada una de las secuencias predecesoras o antecesoras que tenga cada uno de los proyectos. Cuando nosotros secuenciamos las actividades, es decir, las vamos a enumerar, es decir, en este caso, por ejemplo, tenemos las que ya habíamos definido en este ejemplo, y la de la fase 1 serían las actividades 1 o A, B, C, D, y así sucesivamente, para poderle dar actividades a todo mi proceso. Y debemos garantizar que se ejecutan todas y que obviamente para poder organizar la presentación, pues tuve que haber hecho el temario anteriormente. Entonces, estas actividades van a ser predecesoras de las siguientes y así sucesivamente. Las actividades pueden tener atributos, como les decía, de adelantos o retrasos. Cuando hablamos de un adelanto, es la cantidad de tiempo en minutos, días, horas, que una actividad sucesora se puede anticipar respecto a una actividad predecesora. Es decir, yo puedo anticipar esta actividad, es un adelanto que es la ejecución rápida, fast tracking, que se denomina así en inglés, y aumenta el riesgo que se presenta en un valor negativo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo adelanto una actividad en un proceso como organizar la información y luego crear el formato de las presentaciones, puedo ir avanzando en la actividad de crear formatos y presentaciones mientras voy organizando mi información, y así puedo incrementar un avance en mi proceso. Entonces, cuando se representa un valor negativo es que yo estoy perdiendo adelanto. Pero si tengo normalmente valores de tiempo en avance, pues lo que estoy ganando es tiempo en la realización. Por ejemplo, si la tarea está en atraso, representa con un valor positivo, quiere decir que si yo voy la actividad, organización de la información, y hasta que no la termine, 40 días después, voy a crear los formatos de la presentación, pues esto me va a generar que positivamente la actividad va a estar en el tiempo más allá, pero es mejor que estén con valores negativos para avanzar mejor en las tareas. Cuando tenemos un retraso, consiste en la cantidad de tiempo que una actividad sucesora se retrasa respecto a una predecesora. Entonces, siempre esta actividad predecesora y esta se retrasa. Entonces, si hay un tiempo entre ellas dos, entre la realización de ellas, pues es una tarea que se retrasó en el tiempo, y todo retraso implica demorarme más. Entonces, moverme en el tiempo positivamente implica que me atraso más, es decir, me voy a demorar más tiempo. En cambio, moverme negativamente en el tiempo implica que voy a adelantar mis tareas y por lo tanto voy a terminar más rápido. ¿Sí? Es como inversamente proporcional la relación que tiene el avance y el atraso. De igual forma, tenemos actividades, como les decía, que son relaciones lógicas, como son fin-inicio, es decir, que puede comenzar cuando termina la anterior, es decir, solo cuando son final-inicio, solo la actividad B puede iniciar hasta que la actividad A haya terminado. Final-final, es decir, que B no puede finalizar hasta que A finalice, es decir, que las dos tareas deben finalizar al mismo tiempo. No se pueden terminar en diferentes momentos. Inicio-inicio, la restricción o la relación es un sincronismo entre el inicio de las dos, es decir, que la actividad B no puede comenzar sino en el momento que inicie la actividad A. Y las inicio-fin, pues no pueden finalizar hasta que comience A, pero normalmente no se utiliza. Esta es muy difícil que las encontremos. Una actividad predecesora, para que les quede más claro, es la tarea en la que debes centrar tu atención siempre, porque toda tu energía y las restricciones van a depender de ella. Es decir, son las primeras actividades que debo hacer. Y las actividades sucesoras son las tareas que solo están esperando a que se termine una predecesora. Entonces, para que sea más sencillo de comprender, las predecesoras son las que van antes y las sucesoras son las que van después. ¿Listo? Cuando nosotros manejamos las dependencias, pues vamos a mirar que existen obligatorias, en este caso,
que hasta que no haga la actividad A, pues debo terminarla para poder, en este caso, por ejemplo, para construir una barba, pues y pintarla, pues obviamente debo primero crearla y luego pintarla. En este caso, discrecionales. Si yo construyo una barba, puedo empezar la venta, pero lo puedo hacer antes. Entonces también puede pasar que puedo adelantarme en el tiempo mientras construyo para empezar la venta. Pero igualmente no puedo iniciarla como tal si no la he terminado de construir. Las internas son determinadas por la EDT. Cuando termine mi EDT y defina mis actividades, pues todo lo que sea interno y dependa de mi trabajo principal se refiere a a una actividad con dependencia interna. Y externas son cuando dependen de permisos como gubernamentales o actividades que mientras yo voy construyendo la norma necesito sacar un permiso que me dé la posibilidad de construir una casa, por ejemplo. Entonces, ese tipo de permisos no son internas o no dependen de mi tiempo, sino del tiempo de otras personas que están ligadas a mi proyecto, pero por eso debo tener muy presente si la actividad es interna y depende de mí o si es externa y depende de terceros. Cuando nosotros creamos o trabajamos el tiempo, el cronograma del tiempo, normalmente utilizamos un diagrama que se llama diagrama de red PDM, un diagrama pequeño que también se le llama diagrama de nodos, donde lo que hacemos es simplemente organizar las actividades desde el inicio hasta el final y colocar el nombre de la actividad para definir cuál es la secuencia que lleva el proceso de nuestras actividades. Por ejemplo, yo puedo iniciar y al mismo tiempo que organizo la información, voy buscando información oficial. Es decir, esta de buscar información no depende de la organizar la información porque van relativamente las dos al tiempo. Pero en cambio, seleccionar los temas y crear el formato de las presentaciones dependen las dos de organizar la información. Hasta que no lo haya hecho, no puedo continuar a desarrollar las demás actividades. Entonces, la línea nos indica la dependencia de cada una de ellas. Por lo tanto, desarrollar la propuesta depende de seleccionar los temas y validar el formato con los interesados depende de crear el formato de las presentaciones. Entonces, así lo podemos ir viendo. A diferencia de realizar el listado de recursos, no depende sino de buscar la información y puedo finalizar después de realizar los recursos esta línea de secuencia de mis actividades. En cambio, las otras pues van a estar ligadas dependiendo del proceso a realizar con cada uno de ellos. La guía nos muestra luego de esto es la estimación de la duración de las actividades. Por eso debo empezar a estimar la duración de las actividades. Entonces, en este es el proceso de realizar una estimación de cantidad de periodos de tiempo de trabajo, es decir, cuánto me va a demorar por las actividades individualmente con cada uno de los recursos que yo haya estimado o de las actividades de mi EDT y paquetes de trabajo. ¿Cuáles herramientas se utilizan? Muchas veces se utiliza la más conocida en general, es la estimación por tres valores. Perdón. Esta estimación de tres valores se denomina PEAR o técnica PEAR, que por sus siglas nos dice que significa Program Evaluation and Review Technique. Es una técnica de revisión y evaluación de nuestro programa en el tiempo. Esta técnica PEAR nos ayuda a estimar la duración de una actividad utilizando estimaciones como son el tiempo pesimista, el tiempo más probable y el tiempo optimista. En este caso, pues previamente debieron haber hecho algún tipo de estimación de tiempos, pero pues estas tres premisas del pesimista, probable y optimista lo vamos a analizar más adelante con el desarrollo de un ejemplo. Pero en la técnica PER, el tiempo de la actividad se considera como una variable aleatoria, es decir, que esa variable cambia dependiendo de quién la estime. Por eso, según la distribución de probabilidad beta, vamos a verificar que vamos a utilizar una fórmula matemática que nos va a ayudar directamente a poder determinar el tiempo real o el tiempo estimado real de la actividad que vamos a ver a continuación entonces en el desarrollo de los ejemplos de ahora más adelante.
Por lo tanto, la distribución beta nos muestra lo siguiente. La probabilidad de que un evento suceda va a depender de su duración. Entonces, nosotros vamos a tener tres valores que los van a definir. Normalmente el tiempo optimista lo define el cliente o el patrocinador del proyecto, quien es el que siempre va a ser más optimista y quiere que el tiempo sea lo más rápido posible. El tiempo pesimista lo va a determinar normalmente el director o el gerente del proyecto o los integrantes del proyecto que buscan normalmente eh, adecuar un tiempo que le dé la posibilidad de lograr sus objetivos y sus metas en las actividades. Y el tiempo más probable normalmente es el tiempo determinado por los expertos o el experto que conoce normalmente ese tipo de actividades y sabe cuánto tiempo se demoraría esa actividad. Por eso aquí el optimista normalmente es menor que el más probable y el pesimista es mayor que el más probable. Muchas veces tienen variaciones como esta, entonces si tenemos un tiempo optimista de 4 días, un ejemplo que estos sean días, un más probable de 7 días y un pesimista de 16, lo que busca el modelo PER es calcular una duración esperada para la tarea y así centralizar un tiempo un poco mayor para que el más probable se pueda tener una elongación de tiempo y pues podamos ganar tiempo en el desarrollo de nuestros proyectos. Así luego poder negociar de pronto con nuestros clientes suboptimistas, que son los que quieren que todo se haga en el menor tiempo posible. Por eso, para calcular este momento o este tiempo de duración esperada, que es con el que vamos a crear nuestros cronogramas y a evaluar nuestros tiempos, pues vamos a calcularlo de la siguiente forma. Entonces, la duración esperada se calcula fácilmente teniendo presente la siguiente fórmula. Entonces nos dice que se debe tomar el valor del tiempo optimista, es decir, 4, más 4 veces el tiempo más probable, que es el que nos dan nuestros expertos, es decir, 7. Entonces multiplicamos 4 por 7 más 4 que ya llevábamos, más el tiempo pesimista, que es el que nosotros estamos dando dentro del proyecto. Los sumamos los tres valores, obviamente multiplicándolo por 4, y todo lo dividimos en 6. Al hacer esta estimación nos va a dar una duración esperada del tiempo esperado que debería durar esa actividad y nos da un valor de 8 días. Por lo tanto, podríamos calcular todos los proyectos en nuestro proyecto con este valor de la duración esperada, calculada a 8 días. Entonces nos da un día además para poder garantizar entregables y todo lo que se requiere para la fabricación o creación de esta actividad, aunque la más probable haya sido 7 y esté por encima de ella, pues nos va a dar un tiempo de negociación más fácil y pues de cumplimiento real para evitar imprevistos. Obviamente, analizar la desviación estándar nos da que la desviación estándar es igual al pesimista, es decir, al que se calculó como pesimista, menos el valor del optimista dividido en 6. Así podríamos obtener que la desviación estándar es de 2, ¿sí? Es decir, la variación de configuración de cada uno de ellos. Para esto son leyes estadísticas que luego se utilizan para normalizar y para obtener datos dentro del proceso y pues la varianza del sistema es igual a la raíz cuadrada, perdón, a la desviación estándar al cuadrado, por lo tanto nos daría de 4. Así podemos calcular todos los valores dentro de nuestra distribución de nuestro proyecto. ¿Para qué nos sirve todo esto? Pues lo que nos dice simplemente la matemática y la estadística es que una distribución estándar normal pues va a depender de la desviación estándar de mi proceso. Entonces, si existe un 99.73% de probabilidad de que la duración de esta actividad esté comprendida entre la media más o menos 3 desviaciones estándar, así vamos a garantizar que nuestro proyecto, la duración de ese proyecto va a tener un valor de aproximadamente el 99% de probabilidad que se cumpla. O si está dentro de las dos desviaciones estándar, vamos a garantizar que se cumpla dentro de un 95%. La mínima, que es dentro de una desviación estándar, estaríamos hablando de un 68% de desviación estándar
para que la capacidad de nuestra duración se cumpla. Por eso normalmente vamos a estar en valores muy altos de cumplimiento de nuestros tiempos, pero por eso pues se hace el análisis PERT para que nos dé un poquito más de tiempo dentro de la duración de nuestro trabajo. Entonces, siempre vamos a calcular ese modelo, esos tiempos de duración para poder darnos un poco más de tiempo y evitar imprevistos dentro del tiempo del proyecto. De esta misma forma, pues podemos decir que existe un 99.73% de probabilidad de que la duración de la tarea que estamos analizando esté comprendida en 8 días. ¿Por qué? Pues porque la desviación estándar que nos dio 2, y pues si queremos calcular ese 8 días por encima, pues nos va a dar 14 días, y si es por debajo nos va a dar 2 días, es decir, si es muy bueno, vamos a tratar de que nunca esté en alguno de esos valores entre 2 y 14 días. Ese va a ser nuestro 99% de probabilidad de que se presente la duración de ese tiempo. Lo mismo va a pasar con las otras desviaciones estándar, para que estén entre 4 y 12 días o entre 6 y 10 días, pero lo más obvio o lógico va a ser trabajar con la duración esperada, que fue la que calculamos, de un valor de 8 días. ¿Listo? Entonces así se calcularía todo lo que es la duración esperada de acuerdo a teniendo en cuenta la duración de optimista, la más probable, la pesimista, y pues así determinamos ese valor final del cálculo matemático. Para esto hicimos la estimación de la duración de cada uno. Entonces, como tal, el modelo PER puede utilizarse para calcular la duración de una o más tareas. Yo puedo utilizarla para todas las tareas de mi proyecto. Así también podría calcular el costo de una o más tareas. Es decir, que este modelo PER no solo sirve para calcular la duración, sino para calcular también los costos. Obviamente tendría que tener un costo pesimista, un costo optimista y un costo más probable para poder determinar ese desarrollo. Entonces, una de las principales ventajas de este método es que incluye el riesgo en el cómputo, ya que posee 3 estimados, es decir, que siempre tiene por lo menos 3 datos que nos van a ayudar a no salirnos tanto de la realidad. Por lo tanto, este ejercicio que vamos a ver, vamos a visualizar esta actividad. Entonces, en este ejercicio nos dice que para un proyecto que consta de 3 tareas, las tareas se denominan A, B y C. Entonces tengo 3 tareas A, B y C que son secuenciales, quiere decir que una depende de la otra. A partir de esa distribución, pues lo que me pregunta es cuál es el tiempo estimado total de tiempo para este proyecto, y calcule con una precisión del 95% el menor tiempo probable y el mayor tiempo probable para este proyecto. Entonces yo podría calcular estimaciones de tiempo para la varianza. Entonces lo que hago es que a cada uno pues le tengo la duración optimista, la duración probable y la duración pesimista. Calculo mi sigma para poder determinar para 68%, 95% y 99.7%. Entonces simplemente utilizamos esas fórmulas, y de acuerdo a la realización de cada una de esas fórmulas, pues podemos obtener que la duración esperada de mi actividad A es de 7, es decir, que nos da un día más de la duración más probable, y que la desviación estándar es de 1.33 y la varianza de 1.76. Por lo tanto, para poder determinar estas características al 95%, pues lo hago con la relación de cada una de ellas. Aquí, ¿qué estoy haciendo? Calculando la duración de la actividad B, que me da 11, y la duración de la actividad C, que me da 9, ¿cierto? Entonces todas me dan un día por encima de la duración más probable, como lo podemos observar, por la varianza que se obtiene. Y por lo tanto, estos son nuestros resultados. Nuestra duración PER, o nuestra duración estimada de la actividad A, es de 7, de 11 y de 9 para cada una de ellas respectivamente. Vamos a tener una varianza de 1.33, de 1.66 y de 2, y una desviación estándar, como lo vemos en la imagen. Esto nos ayuda directamente a calcular la duración del proyecto.
Entonces, si lo calculáramos todo con la duración más probable, nos hubiera dado 24 días. Pero obviamente con el modelo PER nos subió a 27 días, es decir, 3 días más de lo que se hubiera colocado si fuera duración más probable. Entonces, con esto lo que hacemos es que, ¿cuál es el tiempo estimado total de este proyecto? Sería de 27 días. Nunca debemos tomar solo la duración más probable. ¿Por qué? Pues porque miren que nos estamos colgando y le estamos diciendo a los proveedores o a los interesados que debemos durar esto y no esto, y nos estamos provocando un problema grande si se llegara a presentar un imprevisto, debido a que lo más probable no se puede presentar o normalmente no es lo que más se presenta. Si queremos mirar los intervalos de confianza, es decir, a un 95%, pues tomamos la cantidad de días, le sumamos y lo más probable en tiempo de duración de nuestro proyecto, si somos muy buenos, es que nos va a dar de 21 días, es decir, vamos a durar menos de lo más probable, o que si de pronto nos demoramos demasiado, podríamos demorarnos hasta 32,84 días, o sea, 33 días. Listo, analizado todo esto, pues la idea de todas las actividades es que usted siempre tenga una tabla como esta, es decir, organice todas sus actividades de la EDT, determine la duración optimista que nos lo da, quién nos lo da, nos lo va a dar nuestros clientes o nuestros stakeholders, la duración más probable que quién nos la da, pues los expertos, la duración pesimista la ponemos nosotros para poder nivelar esas duraciones optimistas y calculamos las duraciones reales de cada uno de los elementos para poder determinar la duración del proyecto en sí y poder así calcular valores reales. Entonces, un diagrama de red lo determinamos de esta forma. El más básico, que se denomina diagrama de red o diagrama de nodos, pues es coger el mismo que teníamos anteriormente, donde está secuenciado cada una de las actividades, y a cada uno de los cuadritos le vamos a colocar la duración estimada, es decir, la que calculamos con PER, es esta como tal. Entonces, a cada una de ellas le vamos a colocar el numerito, obviamente aproximándolo para no colocar decimales. Podemos aproximarlo por encima o por debajo para que nos den el valor real de la duración que le vamos a asignar a cada una de nuestras actividades del proyecto. Listo, luego de que ya tengamos ese diagrama, pues lo que tenemos que hacer es desarrollar el cronograma. ¿Cómo vamos a desarrollar el cronograma? Nos lo dice la guía PMBOK en su punto 22, que debemos empezar a desarrollar el cronograma y vamos a utilizar diferentes herramientas. ¿Qué debemos hacer? Integrar todas las actividades, secuencias y duraciones y así analizar todo el modelo del cronograma para crear nuestra programación del proyecto. Entonces, perdón, en un proceso interactivo debemos ir revisando todo lo que se presenta desde el inicio hasta la finalización de todas las actividades del proyecto y los hitos que se presentan. Entonces el cronograma suele desarrollar utilizando los siguientes pasos. Primero, la primera vez que hagamos nuestra planeación de cronograma, no se incluyen los retrasos ni adelantos, solo las dependencias y pues se asumen recursos ilimitados, es decir, hago todo como si solo estuviera el tiempo, no me interesan mis recursos, ni me interesan el dinero, ni nada de eso, solo voy a pensar en el tiempo. El propósito principal es determinar la fecha de finalización mínima que podría llegar a tener nuestro proyecto. Luego de eso, la segunda vez que se desarrolla el cronograma, se incluyen los retrasos y ahí sí todo lo que tengamos, evaluando el impacto que tiene sobre la triple restricción, que es alcance, y tiempo y recurso. Luego de esto vamos a crear un documento que tiene la línea base del cronograma, es decir, nuestra planeación, pero obviamente todo es susceptible a actualización. Entonces debemos tener nuestra línea base de cronograma, el plan de gestión, los recursos requeridos, los atributos, los calendarios y los registros de los riesgos. Para poder hacer esto, podemos utilizar herramientas como el análisis de red de cronograma y pues ahí vamos mirando qué pasaría si. Obviamente no podemos determinar todo, sino podemos empezar a ver
¿Qué pasa si se presenta algún inconveniente, si me adelanto, si me retraso? Entonces voy a generar mi línea de tiempo y luego en la ejecución, ahí sí voy tomando decisiones de acuerdo a lo que vaya a suceder. Entonces, una herramienta que se presenta es la del modelo de ruta crítica, en este caso, de estimar la duración del proyecto, la duración mínima del proyecto. Debemos calcular las fechas de inicio, finalización, las tempranas y las tardías para poder tener las holguras y saber cuánto debería durar mi proyecto. En este caso no tengo en cuenta limitaciones de recursos ni de dinero. ¿Qué es la ruta crítica? La ruta crítica es la secuencia de la actividad que representa el camino más largo, es decir, la duración más larga de cualquiera de los caminos que yo encontré en mi diagrama de red. Por ejemplo, bueno, más adelante vamos a hacer un ejemplo. eh, Se realizan dos tipos de estimación, uno que es hacia adelante y otro que es hacia atrás, pero normalmente la ruta crítica es el camino más largo de un proyecto y determina la menor duración posible, es decir, es el camino más largo que tengo para poder lograr mi proyecto, pero debe ser la menor duración posible, es decir, lo que menos me puedo demorar en mi proyecto. A eso pues se le denomina método de cadena crítica y que aplica para programar las holguras y conocer los diferentes elementos, desde la ruta crítica con las restricciones del recurso y de una cadena restrictiva. Entonces, si los recursos de un proyecto estuvieran siempre disponibles en cantidades ilimitadas, la cadena crítica de un proyecto sería igual a su ruta crítica, ¿sí? Entonces debemos tener presente que voy a calcular todo solo con respecto a la ruta crítica. En este caso vamos a desarrollar nuestro cronograma. Entonces hay técnicas de optimización de recursos, de nivelación, donde luego reasignamos los recursos que se necesiten, pero pues obviamente la nivelación se hace cuando yo tenga ya mi cronograma, mi ruta crítica y así pueda verificar qué recursos estoy sobrecargando, qué recursos requiero adicionar. Y por eso lo primero que se hace es el análisis del tiempo y del cronograma dentro de un proyecto antes de seleccionar los recursos y antes de seleccionar los costos. Existen algunos programas como la simulación de Monte Carlo que realizan simulaciones de cómo cambiaría el cronograma del proyecto si se cambia alguna variable, es decir, cómo me voy a demorar más o me va a demorar menos y pues eso me da colores gráficos que me van a intensificar la forma de cómo se comportaría el tiempo y la duración de mi proyecto, pero pues no es necesario analizarlo hasta allá. Solo es un ejemplo para que entiendan que se pueden iterar costos, programas, recursos y en general todas las actividades dentro de un software. Lo más importante es comprender nuestro cronograma. Entonces por eso el crashing o la intensificación busca acortar la duración del cronograma con el menor incremento del costo. Es decir, siempre debemos tratar de que el proyecto dure lo menos posible, pero obviamente con el menor consumo de costos o financieros, que gastemos la menor cantidad de plata. Entonces solo funciona para actividades que se encuentran en el camino de la ruta crítica, porque obviamente es la más importante y es la que no debe modificarse. No siempre resulta alternativas viables y por eso pues a veces esa es una restricción. Entonces si el tiempo es una restricción específica, pues vamos a tener que incrementar el costo para evitar un riesgo o una restricción mayor. Cuando hacemos las restricciones o las ejecuciones rápidas de los procesos, la idea es que podamos de esto sacar los determinados tiempos de desarrollo de trabajo y así evitar el riesgo del desarrollo de cada uno de ellos. ¿Qué es la línea base del cronograma? Entonces consiste en la versión aprobada de un modelo de programación que solo se puede modificar a través de procedimientos formales. Nuestra línea base va a ser el cronograma que es aceptado y aprobado por el equipo de la dirección del proyecto cuando ya se analizó todo el tiempo, se verificaron las actividades y se miró la duración. Y así pues se da una aceptación. Normalmente se utiliza y se tiene estos dos cronogramas o diagramas que encontramos acá. En la parte superior derecha encontramos el diagrama de Gantt que está en este ejemplo desarrollado desde Project y pues ese diagrama de Gantt nos facilita simplemente ver en el tiempo. El de color rojo son actividades de ruta crítica y las de color azul son actividades que no dependen de la ruta crítica, es decir, que no importa en el momento que yo las realice porque no me van a afectar la duración
de mi cronograma o de mi proyecto. A diferencia que si la ruta crítica, alguna de esas actividades dura más tiempo, van a obligar a que mi proyecto se demore mucho más. Y el diagrama de hitos que normalmente se colocan es las fechas de cuándo se debería tener el entregable. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo se firman los contratos? La fecha. Definir los requisitos, la fecha. Revisar el diseño, la fecha. Y así sucesivamente. Normalmente se colocan como un punto sin tiempo, pero como les decía, lo mejor es siempre darles un tiempo, porque si es firmar contratos, bueno, puede ser que no demore mucho, pero si es revisar un diseño o probar algún elemento, pues me va a gastar mucho tiempo. Por eso se deben incluir como actividades dentro de nuestro cronograma. Cuando desarrollemos nuestro cronograma y lo hagamos, pues vamos a tener datos del cronograma, que son el documento ya información con los hitos, con todas las restricciones, supuestos, reservas, y además el calendario que se presenta las actividades con respecto a si se va a manejar meses, horas, días, años y considerando todo lo que es, obviamente, días festivos, si se va a trabajar festivos o no, si se va a trabajar sábados y domingos, feriados en general, tener en cuenta el calendario para poder determinar nuestro proyecto. Y hay otro diagrama que se llama el histograma de recursos, pero normalmente se utiliza para la cantidad de recursos que tengo asignadas dentro de mi proyecto, dentro de mi cronograma. Entonces, todas las actividades pueden tener una asignación máxima de un 100%. Obviamente, todo lo que tenga por encima del 100% es porque está sobre asignado o tengo una sobreestimación. A esto se refiere, por ejemplo, cuando tengo una actividad donde necesito un ingeniero, pero realmente se lo recargué a un solo ingeniero esa actividad y resulta que necesito dos para poderlo terminar en un menor tiempo. Entonces, por eso, si le dejo uno solo de esos recursos, pues la actividad se va a ver sobrecargada o sobreasignada a una persona y lo que va a hacer es recargar trabajo en una persona. Entonces, siempre debo tener presente, y para estas que son sobrecargadas, que tienen más del 100%, voy a necesitar conseguir por lo menos 2 veces ese recurso y así poderlo trabajar de acuerdo al cronograma de tiempos que yo haya determinado. Vamos a ver este ejemplo, y con este ejemplo les voy a explicar cómo se desarrolla el diagrama de red y ustedes van a realizarlo con las actividades planteadas dentro del proceso, dentro de las actividades del curso. Entonces vamos a prestar mucha atención en esta explicación. Recuerden que hay una explicación más adelante donde se muestra directamente un proyecto con mayor cantidad de actividades. Y si tienen dudas e inquietudes, recuerden que pueden contactarse con su docente o por dudas e inquietudes, o pueden visualizar también en internet diferentes videos de este modelo donde van a buscar diagramas de red para determinación de rutas críticas y actividades, y así de pronto pueden tener unas mejores herramientas. Pero la idea es que me presten mucha atención y así puedan desarrollar cualquier tipo de actividad, no hay ningún problema. Entonces vamos a utilizar el método de la ruta crítica utilizando el diagrama de red. En este caso, cuál es la duración del proyecto, cuál es la ruta crítica y cuál es la holgura de cada actividad. Entonces vamos a tener diferentes elementos. Ya ahorita lo explicamos cada uno de estos. Entonces tenemos nuestra actividad A, B, C y D. Tenemos 4 actividades en nuestro proyecto, donde vemos que la actividad A no tiene predecesora, por lo tanto es nuestra actividad inicial. La actividad B depende de la actividad A, es decir, que para poder realizar la actividad B debo haber realizado la actividad A. Y lo mismo la C, para poder iniciar mi actividad C debo haber terminado mi actividad A. Y a diferencia de las otras, la D, para poder finalizar o iniciar, mejor dicho, debo haber finalizado la actividad B, y además de haber finalizado la actividad B, también tuve que haber finalizado la actividad C. ¿Cuánto es la duración en días? Obviamente a esto le hacemos el análisis PERT y todo esto. Esto sería lo que nos dio la duración esperada. Para la actividad A, 5 días, y la ponemos acá. Entonces ponemos actividad A, 5 días, actividad B, 2 días, actividad C, 4 días y la actividad D, 3 días. Luego que ya tengamos eso, pues miren todos los elementos que tenemos en nuestros cuadritos. Pues, por ejemplo, tenemos aquí la ES, la EF, la LF y la LS. ¿Qué nos indica esto? Son las fechas de inicio tempranas y finalización tempranas aquí en la parte de arriba, y las fechas tardías de inicio y finalización tardías. ¿Qué es ES? Es Early Start.
Lo que quiere decir es que aquí vamos a poder colocar o conocer cuál es la fecha más temprana que puede comenzar esta actividad. Y aquí vamos a poder conocer la fecha más temprana que vamos a finalizar esa actividad. Es decir, que si yo inicié en el día 0 esta actividad, que obviamente no porque depende de la A, pero si la inicié en el día 0, pues la inicio más temprano pues es el inicio del proyecto. Obviamente su fin más temprano va a ser lo que es el inicio temprano más la duración, es decir, 2 días después va a ser mi fin más temprano. También vamos a tener nuestro inicio más tardío, perdón, nuestra fecha más tardía de comienzos y nuestro inicio más tardío y nuestra finalización más tardía. Entonces, ellos nos van a ayudar para poder determinar si esta actividad tiene holgura, es decir, que yo puedo esperarme un tiempo, no tengo que iniciarlas todas porque si no son ruta crítica, pues no tendría que iniciarlas siempre. Entonces, de acuerdo al ejemplo 1, debemos sacar las diferentes rutas o posibles rutas. Entonces, ¿cuáles son las posibles rutas? Las posibles rutas del diagrama que estamos haciendo, en este caso, pues obviamente las sacamos con el diagrama de red de nuestro proyecto, que sería la posible ruta es A, B y D, que es una de las rutas, que ¿cuánto dura esa? Pues la suma de A más B más D nos va a dar la duración de esta primera ruta y la A, C y D nos va a dar la duración de la segunda ruta. Entonces, como lo vemos en el ejemplo, nos dice que tenemos dos caminos o dos rutas. Una se llama ABD, que dura 10 días, la sumatoria de cada actividad, y la ruta ACD, que dura 12 días. Por lo tanto, la que dura más tiempo va a ser nuestra ruta crítica, es decir, la que dura 12 días. Y esa misma es la duración de nuestro proyecto, es decir, que así podemos determinar cuánto dura nuestro proyecto realmente. 12 días para este ejemplo. ¿Cómo podemos calcular las holguras? Pues fácilmente. Algunas actividades tienen holguras, otras no. Lo que vamos a ver, ¿qué es la holgura primero? La holgura es total de una actividad, es el tiempo que se puede retrasar una actividad sin cambiar la fecha de finalización del proyecto. Es decir, ¿qué tanto se puede mover una actividad sin que se cambie la duración total de mi proyecto? En este caso, 12 días. Solo las actividades que están fuera de ruta crítica, como aquí la ruta crítica es ACD, quiere decir que B no está dentro de ruta crítica. Solo actividades que están fuera de ruta crítica van a tener holguras. Todas las demás actividades que están dentro de ruta crítica no tienen holgura. Su holgura va a ser igual a 0. Por lo tanto, siempre la holgura va a ser 0 si están en ruta crítica. ¿Y cómo calculamos las holguras? Pues fácilmente podemos restar el LS, que es la fecha más tardía de comienzo de la actividad, menos la fecha más temprana de comienzo de la actividad, y eso nos va a dar la holgura total que puede tener. En este caso, la fecha más temprana de inicio del proyecto pues va a ser cuando termine la actividad A. La actividad A dura 5 días, por lo tanto, yo no puedo iniciar la B sino hasta que termine la actividad A, que son 5 días. Por esa misma razón, el inicio más temprano de la actividad B que podemos observar es 5, como lo vemos acá. ¿Cuándo sería? Pues en este caso, el valor de la holgura, pues simplemente el valor del inicio más tardío sería el 7 menos 5 nos va a dar 2 días. Entonces tenemos dos tipos de holgura. Una es holgura libre, que es el tiempo que se puede retrasar una actividad sin retrasar la fecha más temprana y más tardía de su sucesora, es decir, de la que va después de él. Y la holgura del proyecto es el tiempo que se demora el proyecto o esa actividad que se puede demorar sin dañar la finalización total o el tiempo real de mi proyecto. Listo, vamos a hacer este ejemplo rápido y lo vamos a desarrollar entonces. Entonces tenemos que, ya lo vamos a terminar, la holgura de A pues es 0 más 0 porque yo puedo iniciarla solo en 0 y el más tardío. Recuerden que las que están en ruta crítica, siempre las holguras van a ser 0. Entonces mire que la holgura de D es 0, la holgura de C es 0 y la holgura de A es 0. A diferencia que la holgura de B es 2 debido a que esa dura 2 días, pero mientras estoy realizando la actividad C, pues voy a poderme mover 2 días entre ellas. Es decir,
que no necesariamente debe iniciar al mismo tiempo que la C, puede iniciar un día o 2 días después de haber iniciado la actividad C, porque cuando termine la actividad C, que son 4 días, si yo gasté 2 días esperando para iniciar la B, pues tengo otros 2 días para terminarla y que las dos, tanto la B como la C, puedan terminar al mismo tiempo. Listo. Vamos a ver un ejemplo 2. Este ejemplo 2 sí se los dejo para que ustedes lo puedan analizar. Obviamente es un poquito más largo, pero pues la idea es que ustedes lo revisen paso a paso. Se los voy a mostrar que es ya con respecto a este diagrama más grande, que es organizar la información de todo el diagrama de red, y aquí tenemos los tiempos de duración de cada una de ellas. Entonces se va a ir analizando uno por uno. No le tenemos que poner el nombre completo, sino colocamos actividad A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, hasta la ñ que tenemos acá. Entonces, estas son nuestras actividades, su duración. Lo que vamos a hacer simplemente es pues calcular todas las diferentes rutas que se pueden presentar en mi proyecto. En este caso, la que dura más es nuestra ruta crítica, que es de 84 días. Y por lo tanto, la ruta crítica va a ser todas las actividades que estén en el camino 3, que sería A, E, F, G y ñ. Son actividades de ruta crítica que no tienen holgura, su holgura es 0. Podemos ir colocando que la actividad A inicia en 0, obviamente, la L también iniciaría en 0, pero pues se va haciendo la linealidad por ruta. Vamos a hacer la ruta crítica que sabemos que las holguras son 0, por lo tanto, pues vamos a pasar luego a la B. Siempre se colocan las de la parte de arriba, que son el inicio temprano y el fin temprano. Vamos analizando por la parte superior hasta llegar al fin. Así calculamos los tiempos de duración. Cuando se termine, pues lo vamos a hacer con las demás actividades, uno por uno, hasta que tengamos los tiempos de duración de inicio temprano y fin temprano de cada una de las actividades. Cuando ya tengamos el inicio temprano y el fin temprano de cada una de las actividades, ustedes lo van haciendo. Obviamente, para que sea fácil, como lo podemos observar, si este es el 0 de inicio, este cuando terminó la actividad y esta depende de esta, obviamente el valor que obtengo acá va a pasar a ser el siguiente de la actividad secuencial. Y luego este más este me va a dar este más este me va a dar el siguiente, este lo paso acá a la siguiente actividad, este más este me da este me lo paso acá, este más este me da este. Y así con todas. Este más 23 me va a dar este y este lo paso acá. Este más este me da este, lo paso acá. Este más este me da este, lo paso a las dos. Este más este me da este y así sucesivamente lo hago con todos los valores de mis actividades. Luego lo que hago es calcular los finales tardíos o inicios tardíos, es devolviéndome, es empezando con qué, con la duración máxima, que es mi duración del proyecto máximo, entonces lo devuelvo hacia cada una de ellas. Y lo que hago es este menos este me da este, y este lo paso acá, este menos este me da este, y este lo paso acá, y así sucesivamente lo voy a hacer con la interacción de todas las demás actividades dentro de mi proyecto para poder calcular todas las rutas y toda la determinación de los cálculos de mi proyecto. Obviamente la ruta crítica va a ser 84, entonces este menos este me da este lo paso acá, este menos este me da este y así sucesivamente. Y lo voy a hacer hasta finalizar mi proyecto, mi diagrama de red. Listo, y así lo podríamos obtener. ¿Cómo calculan las holguras? Recuerden simplemente el valor del inicio, de la fecha más tardía de comienzo, menos la fecha más tardía, perdón, la fecha más temprana de comienzo. Entonces, el LS menos el ES me va a dar la holgura de esa actividad. Obviamente, actividades que están en ruta crítica no tienen holgura. Estos son algunos programas que nos pueden ayudar, como el Project, el Smart Sheet, el Open Project, el Gantt Project. Son programas que ustedes pueden trabajar para determinar los cronogramas. Quien lo tenga, lo descargue o lo quiera trabajar sobre estos proyectos, pueden simplemente hacerlo sin ningún inconveniente.
Entonces vamos a ver los ejercicios que debemos desarrollar. El primer ejercicio, perdón, el primer ejercicio van a realizar el listado de tareas, es decir, cogemos desde la actividad 1 hasta la actividad L y en un Excel colocamos la actividad A corresponde al inicio, la actividad B corresponde a, no sé, busquen un proyecto, el que ustedes quieran, alguno que hayan realizado alguna vez, enfocado en el área más específica que ustedes trabajen. Por ejemplo, si es construcción, entonces compras de materiales, luego, no sé, realización del primer piso, el segundo piso, planta general, lo que ustedes quieran. Van a colocar actividades desde la A hasta la L. En este caso, son 4, 8, 12 actividades. Lo van a desarrollar en un Excel, le van a poner nombre o descripción a cada una de las actividades, con una idea de un proyecto que ustedes o que alguna vez haya trabajado y realice el diagrama de red. Aquí ya está hecho el diagrama de red sencillo para que ustedes vean las secuencias de cada uno, cuáles son las predecesoras. Entonces van a determinar cuál es la predecesora. En este caso, A es predecesora de B, H también es predecesora de B, H es predecesora de C y así como está en este diagrama. Entonces, de acuerdo a este diagrama van a sacar la tabla total y van a realizar el diagrama completo de red como lo vimos anteriormente. Es decir, sacando todos los ES o los start tempranos, los start tardíos, todos los inicios tempranos, inicios tardíos de su diagrama de red, así como lo vemos acá. Sencillo, pero pues lo van a organizar ustedes. Esa es la primera actividad que igual la van a encontrar aquí en el ejercicio secuenciado y diagrama de red, que lo deben descargar, lo van a montar en un Excel o en cualquier, o a mano, si lo quieren hacer a mano, lo suben después al proyecto, lo adjuntan donde lo van a adjuntar, obviamente aquí donde dice subir ejercicio secuenciado y diagrama de red de proyectos. Ahí lo van a hacer y ejecutar. Y el siguiente es este que vemos acá, que es un Excel que ya lo van a descargar aquí desde el ejercicio cálculo de tiempo esperado, lo descargan y van a encontrar este que ya está planteado. Entonces la idea es que ya tienen actividades, tienen valores de secuencia, tienen las predecesoras, entonces lo que tienen que hacer es calcular el tiempo esperado, es decir, el tiempo PER, que ustedes deben tener en cuenta con las fórmulas que vimos anteriormente, calcular las rutas críticas o la ruta crítica, la duración total real del proyecto y realizar un diagrama de red que en el mismo Excel ya lo van a poder trabajar si lo quieren hacer está abajo, pero lo van a colocar con holguras, tiempos y todo. Y además el diagrama de Gantt completo. Se pueden utilizar herramientas para el diagrama de Gantt, como por ejemplo lo pueden hacer en Excel y dibujarlo así como está en este diagrama de barras, es decir, en la duración, el tiempo de duración y la actividad. Entonces van colocando las barritas, así como cuando ustedes hacen cronogramas de proyectos en Excel, o lo van a trabajar si lo quieren en Project o en cualquier otra herramienta de programas o a mano también para que les dé un diagrama de Gantt similar a este que hemos visto acá arriba. Es decir, donde se muestre la actividad, la duración de la actividad y cada una de ellas, cuál depende de cada una de ellas, lo van a desarrollar. Intenten hacerlo, lo suben como ustedes crean que debe ir y así yo lo puedo revisar y darles observaciones y su docente también lo va a hacer. Entonces, cuando lo terminen, lo suben el Excel, que es este documento que van a descargar, y cuando lo terminen de realizar, lo suben aquí donde dice subir ejercicio de cálculo de tiempo esperado. Recuerden, cualquier duda o inquietud, desde la introducción podemos ir a foro de dudas e inquietudes, donde ustedes van a poder hacer consultas a su docente o directamente a nosotros, o si no, en los encuentros sincrónicos que están programados para esta actividad número 2. Entonces, cualquier duda o inquietud, quedamos muy atentos. Muchas gracias a todos por su participación. Esperamos que sigan aprendiendo muchas cosas y hasta la siguiente actividad. Hasta luego, que estén muy bien.